la identificación individual electrónica tiene que ver, primero, con garantía de propiedad. Hacer un plan sanitario sin identificación de un individuo es una probabilidad muy baja de que tenga éxito. Identificación es la base indispensable como un título de propiedad, para bienestar animal, para sanidad, para manejo y también para lo que significa la vida útil, desde el nacimiento, el engorde, el transporte y la faena. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos a este nuevo episodio de Carnecast y en esta ocasión vamos a charlar de algunas situaciones que tienen que ver con la explotación pecuaria en nuestro país y en Latinoamérica, pero en este caso puntualmente en nuestro país y con un enfoque más bien institucional. Por eso nos acompaña el señor Bernardo Cané, presidente de la MAX, de la Mesa Argentina de Carnes Sustentables. Bernardo, buenas tardes y bienvenidos a Carnecast. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y a la audiencia. Bueno, muchas gracias por el tiempo en primer lugar y como solemos hacer en cada episodio, le pedimos al invitado si se puede presentar y comentarnos cuál es su trayectoria, su función en este caso en la MAX, para que la audiencia pueda tener un poco más de contexto del tema del que vamos a hablar hoy. Buenísimo. Mira, mi nombre es Bernardo Gabriel Cané, soy de Lincoln, provincia de Buenos Aires, Argentina. Soy veterinario, egresado en La Plata. Trabajé inicialmente en trasplante de embriones, luego en calidad de leche, luego pasé al sector público como director de ganadería de la provincia de Buenos Aires y luego presidente de SENASA en 2 periodos por 10 años. Y nada, el principal resultado de esa gestión fue la erradicación de aftosa en Argentina, primero por primera vez, luego se levantó la vacunación y se ingresó nuevamente la enfermedad y tuvimos la oportunidad de por segunda vez erradicar. Después de eso he trabajado en la actividad privada y desde hace poco tiempo atrás soy presidente de la MAX, que es la Mesa Argentina de Carne Sustentable. Bueno, perfecto. Como hablábamos recién off the record, en episodios anteriores ya tocamos el tema de la función institucional y cómo funciona justamente la Mesa Argentina de Carnes Sustentables. Así que vamos a ir directamente a algunos temas de interés y específicamente al tema de trazabilidad, puesto que estamos a unos pocos meses de que entre en vigencia la ley que se postergó este año, que implica que todos los bovinos del país deban tener una identificación electrónica. Sí, mira, a mí me parece que esa es una de las cosas pendientes en Argentina. La identificación demuestra un estado de avance necesario para Argentina. Esto empezó a nivel mundial hará unos 25 años. En Argentina en esa época también se intentó hacer. Siempre hay detractores, siempre hay objetores, o por precio, por costos, o por funcionalidad, o porque son liberales y no quieren que el Estado entre en sus decisiones. Pero permitime hacer una evaluación. Hoy, ¿alguien se imagina no tener una identificación, no tener un DNI? ¿Alguien se imagina tener una moto que no tenga su tarjeta verde? ¿Un tractor? Un auto, etcétera? Eso, estamos hablando de bienes registrables, bienes inmuebles. Pero esto tiene mucho más que ver con otras cosas. La identificación individual electrónica tiene que ver, primero, con garantía de propiedad. En Argentina hay cerca de 300.000 marcas, diseños de marcas que se hacen a fuego, que tiene 2 elementos objetables. Primero, que es una tecnología precolombina o de la época de la colonia, mejor dicho. 300.000 marcas, y reitero, 300.000 diseños de marcas hay en Argentina. ¿Alguien se imagina que vos, yo y menos aún un policía de noche caminando por arriba de un transporte de ganado puede identificar una marca de otra o puede saber a quién pertenece? Eso es imposible. Segundo, lo que significa el bienestar animal o el malestar animal, quemar con un hierro candente una parte del cuerpo, todas son cosas en detrimento. Entonces, para la identificación y propiedad es muy importante la identificación individual electrónica. Desde el punto de vista de sanidad,
que es mi fuerte, yo soy veterinario. Hacer un plan sanitario sin identificación de un individuo es de una probabilidad muy baja de que tenga éxito. ¿Por qué? Si querés segregar animales brucelosos en un tambo, tuberculosis, lo que fuese. Segundo tema indispensable, para propiedad, para sanidad, para manejo. ¿Querés saber qué animal es hijo de qué madre? ¿O qué tratamiento se le dio? ¿Qué vacunación? ¿Qué desparasitado? Mil cosas. La curva de crecimiento por propiedad, por bienestar animal, por manejo. Después también está el tema de que lo que es la trazabilidad. Si uno tiene un animal identificado desde el momento del nacimiento, del destete, sabe que se crió en este establecimiento, que luego se vendió y fue a otro establecimiento de ceba, engorde, o que de ahí fue a un feedlot y que después llega a un frigorífico. Entonces, identificación es la base indispensable como un título de propiedad, para bienestar animal, para sanidad, para manejo y también para lo que significa la vida útil, desde el nacimiento, el engorde, el transporte y la faena. Esos son varios de los elementos que hacen que no sea una cosa tan innovadora. Eso se discutió en Argentina hace 25 años y por razones que no sé, si querés lo profundizamos, no se hizo. Uruguay lleva más de 20 años en cumplimiento pleno de identificación individual electrónica. Paraguay empezó este año 2025, Chile lo tiene de hace años atrás, etcétera. Es una cosa indispensable por todas estas cosas que te digo. Bernardo, estaba pensando cuando hablaba de las diferentes utilidades que tendría usar la identificación electrónica, en cuáles son las presentaciones aceptadas por la reglamentación, las presentaciones físicas en cuanto a caravanas, chip intrarruminales, subcutáneos, etcétera. Bien, mira, esta experiencia de identificación individual ya se usa en Argentina en el caballo de raza, en caballo de carrera, en caballo árabe, etcétera, históricamente. Y desde hace 2 años atrás también en el rodeo equino de caballo rural. Hay más de 500.000 animales identificados, en este caso, con un chip que se coloca en la tabla del cuello. En el caso que siempre nos decían que no se podía, y se puede, y los destinos comerciales lo aceptan. En el caso del vacuno, hay un uso habitual de hacerlo con caravana, una caravana visual, se pasaría a un botón y caravana visual como parte constitutiva de un botón de identificación que luego se lee. Ese es el más común, el universal, que se usa en todos lados. En su momento se usaba el bolo intrarruminal. Primero, es de difícil recuperación, a su vez es reciclable, porque ese bolo puede ser usado en otro animal y se pierde la individualidad. Básicamente en el caso del caballo es un chip en la tabla del cuello, en el caso del vacuno es una caravana botón que se aplica en la oreja. En mi opinión, debería ensayarse hacer también con un chip subcutáneo, porque eso hace que sea de difícil hallazgo o daño o falsearlo. Pero básicamente ya en Argentina hay 3,5 millones o un poquito más de animales con identificación individual electrónica por decisión individual y funcionan muy bien. Quien lo usa no deja de usarlo. Respecto de la provisión de estas caravanas botón, me refiero específicamente al ganado vacuno, que es el que más población presenta en el país. Creo que la reglamentación dice que en primera instancia las provee el mismo Estado y luego al reemplazo tiene que proveérselo cada productor en forma individual. Eso fue en la reglamentación original, que debió haber empezado en enero de este año. Muchos, yo entre ellos, pensábamos que no tenía mucho sentido. ¿Por qué el Estado tendría que proveerle a un terrateniente con 1.000 vacas, 5.000 o 10.000? Entonces, eso caducó para para la prórroga que comenzaría a tener vigencia el 1 de enero del 2026, que sería de provisión individual de cada productor. Paralelamente digamos, al hardware, porque es parte de la estructura física del sistema, el chip, tiene que haber un sistema de seguimiento
aparte del lector y todo un software como para poder desarrollar la información y manejar la información que facilita el uso de un chip en un animal. ¿Está estandarizado qué tipo de software y qué tipo de información se va a manejar o eso queda a libre elección del productor y tiene que ser validado luego ante SENASA? ¿O cómo es el proceso para presentar el sistema? Ahí hay como una duda. En el sistema que existe, que se llama sistema realidad de Equinos, se lee, se carga el sistema, se sube directamente a la nube de SENASA, a la nube y se registra en SENASA. Este mismo sistema fue ofrecido por la asociación, el grupo público-privado que desarrolló esto, y hasta ahora nunca fue aceptado. De parte del gobierno dicen que es suficiente con la identificación. Yo opino que la identificación, si no hay una lectura y no hay una carga a una base de datos y no hay el aprovechamiento de todas estas cosas de sanidad, de manejo, etcétera, es como una utilización parcial. Entonces, hasta ahora lo que se sabe es que hay que identificar individualmente, hay distintos tipos de lectores, los más grandes, los más masivos, es un bastón que tiene su costo. También se usan pequeños lectores como de mascota que tienen el tamaño de una barra de chocolate y con eso se lee. De ahí en más hay distintas formas de transcurrir con esa información. Muchos de los bastones o las balanzas integradas se puede leer el número, se puede pesar el animal, se lo lleva al teléfono o a una planilla de Excel y de ahí transportarlo, migrarlo al uso comercial o al uso de SENASA. Pero eso hasta ahora no queda muy claro. Perfecto. Otra pregunta respecto de la reglamentación. Una vez que llega la fecha a partir de la cual entra en vigencia esta nueva reglamentación, ¿cómo la van a implementar? ¿Va a ser en forma gradual por categorías de animales o a partir de la fecha el 100% de los animales que pisan el terreno tienen que estar chipeados, por decirlo de alguna manera? No, bueno, básicamente y con mucho sentido de lógica se habló de avanzar. Primero que, como te decía, ya existe un 5 o 7% de la población identificado. Lo nuevo se va a trabajar sobre las categorías más nuevas, los nacimientos, los destetes, que transcurren en general a partir de marzo. Siguiendo esa lógica, en un periodo de 2 a 3 años, la población debería ser toda cubierta. Es un tema evolutivo, al margen de que ya hay, la lechería muchos tienen, las cabañas tienen, campos más organizados tienen, comerciales lo tienen, pero en general es a partir de los flujos. No nos olvidemos que nacen entre 12 y 13 millones de terneros por año y avanzando con eso en 3 años, 4 estarías con toda la población cubierta por el propio movimiento vegetativo de animales, ¿no? Claro. Bernardo, ¿tiene alguna idea de costos aproximados? A ver, yo lo digo desde el sector privado. El gobierno en su anterior iniciativa licitaba y cobraba. Hoy en día eso quedó fuera del sistema y creo que está alrededor de $1.50 o algo así. No tengo los precios del día, aunque todos compramos para nuestro uso, pero básicamente está muy cerca no llega a 1 kilo de carne, lo que significa que para una vez en la vida asignarle 1 kilo de carne es como la ganancia de 2 días de un animal en engorde. O sea, un animal en plena actividad puede agregar 300, 500 gramos. Entonces, si estamos hablando de que para una identificación vitalicia hace falta medio kilo o 1 kilo de carne, no es incidente. En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. Actualmente hay principalmente dos compañías que están proveyendo este tipo de chips. ¿Tienen que estar de alguna manera regulados, estandarizados por la entidad oficial para poder... Lo están. Hoy en día, por ejemplo, cualquiera de nosotros o los oyentes que se provea de una caravana electrónica, o la caravana común también, le pide a su proveedor, dándole el RESPA, que es el registro de productor agropecuario,
Decir, bueno, yo quiero comprar 100 caravanas visuales o 100 caravanas electrónicas, doy el RESPA, se controla de que el RESPA, el registro del productor agropecuario, esté vigente, sea activo y se le asignan. ¿Quiénes pueden proveer? Son 3 o 4 empresas o 5 en su momento, que son los que están registrados en SENASA, en el INTI, que están validados para que su funcionamiento no traiga dolores de cabeza. Eso ya existe para las tradicionales visuales o para las electrónicas. Esto sería un uso masivo y muy necesario. Esto es como la droga, con todo respeto, es un camino de ida. Quien empieza a usar identificación individual, por sanidad, por manejo, por propiedad, no deja de usarlo. Para aquellos que, como bien dijo usted, ya están utilizando el sistema de identificación electrónica, el sistema que están utilizando ellos en este momento va a ser aceptado en el futuro por la nueva reglamentación. Sí, ya es. En todo caso, lo que se pretende es que el resto avance hacia esto que hoy en día insisto, es voluntario, y es interesante este punto. Hay mucha discusión, mucha polémica. ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Nosotros somos los propietarios, nosotros somos los dueños, etcétera, etcétera. Si esto, como yo te lo digo, o lo digo, tiene que ver con temas de sanidad, tiene que ver con temas comerciales, etcétera, es de utilidad, si es, sobre todo en los temas sanitarios, es de utilidad si es generalizado. Si yo tengo un rodeo sano y ordenado y el vecino no lo tiene, para cualquier enfermedad, explícame cómo va a ser para determinar cualquier resultado. Así que yo estoy a favor del tema de la identificación, no tengo objeciones. Hace 25 años que pienso que esto debió haber sido puesto en vigencia. Claro. Bernardo, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos para poder implementarlo? Ya que hubo, como bien dijo al principio, algunos intentos fallidos. No, bueno, a mí me parece que quienes lo defendemos con razones vinculadas, con respaldo vinculado a la sanidad, al manejo, a lo comercial, a la propiedad, etcétera. Quienes lo objetan lo hacen de una manera difusa. Todo es respetable, yo no creo tener la verdad, pero a favor estamos los que pensamos la utilidad. Yo no he escuchado un razonamiento lógico y de peso en quienes lo objetan. Me parece que si vos le entrevistases a cualquiera de los miles de productores que lo usan, te dirían algo muy parecido a mí. Sean criadores, sean engordadoras, sean feedlot, etcétera. Cuando hables con alguien que se opone, va a decir, la libertad de comercio, no quiero que el señor Estado me meta mano en lo que yo debo hacer, y para eso te decía, esto es un bien más, y tiene una potencialidad que nadie se imagina, que el tema es, un animal identificado es objeto de crédito, es objeto de ser garantía, es objeto de ser warrant, que vos digas, pongo como capital, como respaldo de un crédito, un rodeo de 100, pero no 100 cualquiera, que cuando va el tasador del banco sean animales de la exposición rural de Palermo y cuando va el acreedor no haya nada, o sean burros. Entonces, al margen de todo lo antes mencionado, existe una potencialidad comercial o crediticia. No le encuentro razones. Hay amigos que piensan mal, no es mi caso, que dicen, quienes insisten en no identificar están proponiendo o apoyando el subregistro, la subfacturación, el negreo en la comercialización. No lo sé, es muy extraño que hoy en día se discuta todavía eso. De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen desde hace tiempo, porque vienen siguiendo este tema, los países como Uruguay o cualquier otro país que lo haya implementado al sistema desde hace tiempo, ¿obtuvieron algún tipo de ventajas puertas afuera? Me refiero a la comercialización, amén de todas las ventajas que hay en el manejo, en el registro sanitario y lo que usted acaba de mencionar. Te lo menciono, Argentina y Uruguay tienen el mismo modelo de producción, de tenencia de la tierra, de sistema sanitario, y vinculado a la principal enfermedad restrictiva al comercio, que es la aftosa, los dos, Uruguay y Argentina y Uruguay, somos libres de aftosa con vacunación. Así.
hemos roto el paradigma de que países con vacunación no podían acceder al circuito no aftóxico. Me tocó estar en SENASA cuando se erradicó la enfermedad, negociamos el acceso de carne a Estados Unidos y desde el año 95, o sea, 30 años atrás, Argentina exporta a Estados Unidos, con el lapso de que Estados Unidos nos sancionó por ocultar la enfermedad. Pero vamos al caso de Uruguay. Argentina y Uruguay tienen el mismo estatus. Uruguay vende carne a Japón, vendió de tiempo antes que nosotros carne a México, y hay una cosa que es notable. Uruguay vende cordero con hueso a Estados Unidos. ¿Y por qué tiene acceso a Japón, a Corea del Norte, que me había olvidado, y a Estados Unidos con carne con hueso? Porque tienen identificación individual y ante la desgracia que pudiese ocurrir de un hecho sanitario indeseable, pueden aislar, pueden restringir, controlar los movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, vos podés verificar la diferencia de precios que hay en la carne de exportación o los destinos que tiene Uruguay versus los nuestros. Y ahí está dicho, nada, la identificación individual permite el rastreo, la trazabilidad por temas sanitarios y da más garantías que un país que no la tiene. Respecto de, cuando vuelvo un poquito para atrás, respecto de las presentaciones físicas de los chips, dado que se van a utilizar botones que van colocados en la oreja del animal, yo recuerdo que cuando se había empezado a utilizar las caravanas y el botón, la doble identificación, en ciertos sectores del país había un porcentaje de pérdidas muy importantes. ¿Cómo lo ven como impedimento para poder utilizar este nuevo sistema? Mira, sí, eso es una de las observaciones que hay. El sistema tiene, es claro que hay riesgos, en todos lados hay riesgos. Primero hay dos, usualmente se usan dos, la caravana visual y el botón electrónico. La diferencia de costo es casi nada. Pero lo que hay que hacer, y me parece que ustedes como divulgadores deberían hacer, es capacitación en este tema. Parece una cosa tan sencilla, pero no lo es. ¿Cómo se pone? ¿En qué nivel de la oreja se pone? ¿Cuán profundo? ¿Cuán no profundo? ¿De qué manera? ¿Cómo se cura? ¿Cómo se previene, no sé, el daño por la mosca, por los gusanos, etcétera? Hay 3 o 4 cosas muy sencillas que hacen descender notablemente el porcentaje de pérdidas. Yo tengo experiencia en Formosa, que es Campos de Monte, y no tenemos índices muy fuertes. 1 o 2% en un rodeo. Pero por otro lado, como uno identifica 100 terneros, 100 animales, 100 vacas, lo que sea, y faltar alguno, los mal pensados, y bueno, se pierde. No, porque si uno lee 99 y una no se lee, se deduce cuál es la perdida. Entonces se repone. Eso mismo sucede ante SENASA, etc. El porcentaje de pérdidas puede notablemente descender si se educa claramente cómo ponerlo, cuán profundo entre la segunda y la tercera, o en la segunda enervadura de la oreja, lo más pegado al cráneo. Hay un par de cosas, la rapidez, la firmeza al colocarlo, el curavichera antes de que haya un problema. Capacitación disminuye las pérdidas. Bernardo, bueno, muy claras las explicaciones que nos dio. Creo que evacuamos un montón de dudas. Sin embargo, como bien dijo al principio, hay algunas cuestiones que todavía no están definidas y nos queda poco tiempo para que esta ley entre en vigencia. ¿Nos puedes recordar para cuándo estaría vigente? Mirá, si mal no recuerdo, es el 1 de enero, pero en la práctica el flujo importante va a ser en marzo, cuando los destetes empiezan a ocurrir. Y ahí sí es un momento, digamos, explosivo, porque ahí empiezan la oferta, las ventas, etc. Son terneros que nacen de ahora, diríamos, del invierno y otoño de este año, y que se destetan, se venden en su mayoría, quien no tenga un ciclo completo, en marzo, abril. Es como una puerta 12 del estadio de River que sale todo en ese momento. Por eso fue una pérdida de oportunidad no haberlo hecho el año pasado, porque ya tendríamos 13 millones de animales identificados. Pero bueno, básicamente la vigencia a comenzar en el 26, dice el 1 de enero, si mal no recuerdo, pero en la práctica va a ser
fin de febrero, cuando el flujo empiece a moverse. Probablemente haya una convivencia del sistema de identificación viejo, visual, con el que viene, ¿no? Sí, sí, a ver, ¿por qué? Si mal no recuerdo, se pretende migrar a partir de lo ingresado. Y entonces tiene lógica en eso. Pero bueno, es un notable avance. Argentina tiene 25 años, un cuarto de siglo de atraso en esto. Es una cosa que es injustificable. Insisto, si tenés la oportunidad de hablar con alguien más, como nosotros, como yo, que usamos este sistema, te va a decir, es un camino de ida. Nadie deja de identificar animales por la practicidad. No sé, estamos aquí, donde sea, estemos, en Buenos Aires, en Santa Cruz o en Salta, o un veterinario o un productor lee un rodeo, lo pone y lo estás mirando casi online. Entonces, un productor, un propietario que no esté físicamente ese día en la manga, primero que evita los errores humanos. No sé si a vos te ha tocado trabajar muchas veces en la manga, a mí sí. Entonces, nunca es un día perfecto. Si no llueve, hay barro, si no hay barro, hay viento, y si no hay viento y tierra. Bueno, entonces, el que está en el yugo dice, bueno, imagínate que tiene 14 números. Imaginemos los últimos números. El 3, 4, 1. Mientras la vaca bala, el ternero patalea. El otro que está escribiendo pone el número, pero la vaca lo cagó, entonces le tachó, le borró los números. Y después de ahí va a la casa. Entonces traslada lo que escribió en la libretita en el cuaderno. Cuando llega a un dato registrable serio, estuviste con por lo menos 3 eventos indeseables de riesgo de transmisión de un número, y el número es ese. Entonces, no tiene comparación que vos le arrimes un lector y diga ti, 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 y ya te quede registrado en el lector, directamente pasado al teléfono o a la computadora y cargado al sistema. Insisto, el error humano es altísimo, y si a eso le agregás factores, muy pocos campos tienen techo en la manga, que la luz, que el barro, que el viento, que la vaca muge, que el perro ladra, que no sé, es una cosa que parece una película de terror, trabajar en una manga y creer que de esa manera el registro es fiable. El éxito de un programa de IATF no depende solo de la hormona. Depende de la fisiología, el manejo y la estrategia detrás de cada decisión. En Reproducción Eficiente con IATF en cría, el Dr. Gabriel Bo reúne su experiencia internacional para ayudarte a lograr más preñeces y mejores rodeos. Entra a campusbovino.com y comienza hoy. Netius, la ciencia al alcance de todos. Sí, doy fe de lo que usted acaba de mencionar, es tal cual, y me gustaría agregar algo más. Realmente para sacarle provecho al potencial que tiene la identificación electrónica, hay que tener en cuenta que siempre hace falta un buen sistema para el manejo de los datos, para el manejo del registro y tomar decisiones inteligentes, porque el mero hecho del chip no soluciona nada. Es un instrumento más a todo un sistema de información. Que haya dispersos en el lote 100 animales, estén identificados o no, ahí quedó. Entonces, si al pasar por la manga se leen los números o se da de alta cuando se caravanea, y luego cada vez que el animal pasa por la manga, que no son pocos, no menos de 3 o 4 veces por año, 2 de vacunación, un tacto, o la inseminación, o la desparasitación, lo que sea. Si cada vez que el animal pasa por la manga se lee, eso está manteniendo activo un registro, y podés, como vos decías recién, en esta fecha se vacunó, en esta fecha se hizo, no sé, el tacto, en esta época se le puso la vacuna viral preparto. Bueno, hay un universo de datos que, de no ser así, es muy difícil llevarlo. Y hasta ahora la minoría de gente que lo llevaba a nivel poblacional, que nada me hace pensar que la próxima vez que leas, que pases por la manga, son esos mismos animales. Pueden ser otros. Es muy conocido en gente que administra campos el método de infidelidad de algunos encargados, que los animales siempre pesaban 180 kilos, por decir una cifra, iban a los 3 meses y pesaban igual, se rompían los sesos pensando qué pasaba, hasta que descubrieron
que el empleado infiel, cuando un animal llegaba a 300, se lo sacaba y le ponía terneros chicos de nuevo. Hasta ese tipo de cosas. Eso tiene que ver con el primer tema que hablamos, que tiene que ver con propiedad de la hacienda. Por otro lado, para tu conocimiento, se está avanzando, en la MAX es uno de los temas, la sustitución de la marca fuego, que es una cosa horriblemente antigua, por el tema de identificación. Sacar la marca como un instrumento tradicional, poner esto, ayuda de notable manera. La provincia de Córdoba tiene un proyecto que lo están puliendo para presentarlo para la abolición de la marca fuego. Bueno, Bernardo, creo que ahondamos en detalles respecto de este tema, pero antes de finalizar el episodio, me voy a desviar totalmente del eje de nuestra conversación, pero aprovechando su presencia, me gustaría conocer cuál es su opinión desde el punto de vista institucional respecto de esta aparente futura prohibición o limitación de importación de productos, en nuestro caso carne, por parte de la Unión Europea que proviene de sectores de deforestación. En el transcurso de la semana salió alguna noticia de que una comitiva argentina estuvo negociando ese tema y que aparentemente Argentina subiría en el estatus, que es contraproducente porque en realidad bajaría el riesgo, pero estaría, por decirlo mejor, estaría mejor calificada para poder sortear este futuro obstáculo que se puede presentar. ¿Cuál es la visión que tienen desde la MAX? Te agradezco el tema. Yo lo voy a separar. Primero te voy a decir mi visión personal, profesional y empresaria, y luego lo de la MAX. La MAX es una mesa que tiene diversidad de actores, criadores, recriadores, transportistas, invernadores, feedlot, frigoríficos, proveedores de servicios, también minoristas, restaurantes, supermercados, etc. Pero tiene como original que también tiene ONGs vinculadas al medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, la posición que se ha tomado es, hay individualmente distintas posiciones, básicamente la producción, el transporte, el feedlot, el frigorífico plantean que Argentina debe basarse en la legislación nacional, cumplirla y obviamente defender esta posición hacia los mercados importadores. Las ONG han estado mucho más orientadas a deforestación cero, algunas más, otras menos, pero en general el planteo es toda la cadena de la producción de carne está a favor de una deforestación regulada por reglas nacionales y las ONG defendiendo el otro planteo. Ya a título personal, yo soy productor, fui subsecretario de Desarrollo Sustentable de la Nación, conozco las negociaciones internacionales bien. Este planteo de europeo adolece de varias cosas. Primero, va en contra de la Organización Mundial de Comercio, porque dice que solamente pueden restringir el comercio causas de razones fitosanitarias. De ahí es que se creó el Código de Medidas zoo y fitosanitarias. Este tema no es sanitario. Este tema tiene que ver con el medio ambiente, es discutible. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. En todo caso, pueden ser temas de intereses del consumidor. Por ejemplo, si en tu caso vos sos musulmán y querés comer comida halal, es intereses del consumidor. Si vos fueras judío y querés comer comida kasher, este tipo de opciones de yo no quiero comer alimentos, carne, algodón, maíz, leche, soja, etc. Me puedo equivocar en alguno, pero la carne es clara, es un tema de intereses del consumidor. Razón por la cual no puede restringirse el comercio, porque, no sé, mi primo en Italia quisiera comer carne como la produzco yo, o mandársela. Entonces, porque una ley de la Unión Europea lo prohíba, primero va en contra de la Organización Mundial de Comercio. Segundo, una ley puede ser retroactiva si es benévola. Yo dictamino un blanqueo de capitales o perdono a un criminal. Tiene que ser benévola. Una ley retroactiva, como es este caso, no puede ser más dura o más punitiva. Tercero, va sobre la legislación nacional.
la Argentina tiene una ley específica, la ley de bosque nativo, llamada coloquialmente la ley Bonazo, porque fue el diputado que la impulsó, donde delega a las provincias la constitución del plan de ordenamiento territorial y dice, esta zona es roja, no se toca, esta es amarilla, se toca poco, y esta es verde, se toca hasta un 50. Entonces, existe legislación nacional que los productores formales cumplen. Esta norma europea sobrepasa eso. Básicamente son esas 3 o 4 cosas. Y una cosa más compleja, no solamente afecta el comercio punto a punto, Argentina, Europa, sino si Argentina exporta soja, por decir algo, desde Salta, en una zona que se ha desmontado, puede no ir, según ellos, puede no ir a Europa. Pero si Argentina se la manda a Vietnam para alimentar cerdos, Vietnam no puede exportar a Europa. O sea, es una norma circular que afecta a todo el mundo. ¿Quiénes se opusieron? Estados Unidos, Brasil, el gobierno de Argentina, las sociedades rurales del Mercosur firmaron el año pasado en Punta del Este un documento en contra, y los propios países más fuertes de Europa, creo que fue Francia, Alemania, Italia, no preciso de memoria. O sea, hay un bloqueo, es la segunda vez que se posterga, porque no tiene mucho sustento. Europa desmontó todo su territorio hace 500 años, no sé, figura en la literatura 500 años atrás, donde había daño ambiental por esto. Entonces, por todas esas causas, a mí me parece, y quienes pensamos como yo, y algunas personalidades muy importantes, especialistas, que esto es un sinsentido. Bueno, muy clarito y muchas gracias por darnos su visión personal y la visión de la Max también. Bueno, Bernardo, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Muy amplios los detalles brindados. Así que muchas gracias por toda la información que obtuvimos y será hasta la próxima. Gracias a ustedes, y lo que podamos hacer desde la Max o de cada uno de los productores o profesionales para la divulgación de estas cosas, a disposición. Muchas gracias. Hasta luego.